Soy Janice, tengo 72 años. Mientras me recuperaba de una cirugía en casa de mi hijo, su esposa, Porche, cometió una violación impensable. Me drogó y luego me afeitó la cabeza. Su risa cruel resonaba mientras me llamaba más limpia. Ella pensó que su malicia, como sus adicciones en espiral, permanecería en secreto. Nunca imaginó que yo sería quien la desenmascararía meticulosamente y orquestaría su espectacular ruina. Antes de comenzar mi historia, solo quiero darles las gracias por escucharme desahogar mi corazón. Por favor, déjenme saber en los comentarios desde donde me escuchan y qué hora es. Me encanta leerlos. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse. Me ayuda más de lo que imaginan. Ahora, permítanme contarles lo que realmente sucedió. El aroma estéril del antiséptico todavía se aferraba a mi ropa. Un recordatorio obstinado de la estancia en el hospital que acababa de soportar. A mis 72 años, y por primera vez desde que mi amado David falleció hace 15 años, me sentí verdaderamente vulnerable. Un reemplazo de rodilla, una cirugía menor, como la había llamado alegremente el joven médico, me había dejado con una constelación de dolores, un paisaje de moretones morados y una humillante dependencia de un andador que se sentía más como una jaula. Michael, mi hijo, que Dios lo bendiga, había insistido en que me recuperara en su casa. No puedes subir esas escaleras sola, mamá, había dicho, con el ceño fruncido por una preocupación genuina que me conmovió. Portia y yo te cuidaremos bien. Porsche, mi nuera. Incluso en mi estado nublado por el dolor, la idea de una estancia prolongada bajo su techo me provocó un pequeño escalofrío de aprensión. Porche Monroe Washington, de 41 años, impecablemente elegante y con una opinión tan aguda e inflexible como el pliegue de sus caros pantalones, siempre me había mantenido a una distancia cortés, aunque algo fría. Dirigía el hogar de Michael con mano de hierro y una manicura impecable. Y a menudo me sentía como una reliquia anticuada y un poco embarazosa que ella toleraba por el bien de su esposo. Michael, mi querido Michael, ahora de 43 años y perpetuamente estresado por su exigente trabajo en derecho corporativo, hizo todo lo posible por cerrar la brecha. Porche es solo, particular, mamá, decía con un suspiro cansado después de uno de sus comentarios sutilmente hirientes sobre mi desorden o mis costumbres anticuadas. Ella tiene buenas intenciones. No siempre estuve tan segura de eso, pero por Michael, por la paz, siempre había puesto una sonrisa y había elegido mis palabras con cuidado. Ahora iba a ser una invitada inválida en su dominio. Los primeros días fueron un delicado baile de tensa cortesía. Michael era maravilloso cuando estaba en casa, me arreglaba las almohadas, me traía té, su rostro marcado por una cariñosa preocupación que me recordaba mucho al de su padre. Pero trabajaba muchas horas, dejándome al cuidado menos tierno de Porche la mayor parte del día. Su resentimiento era palpable, un zumbido bajo la superficie de sus frágiles sonrisas y sus preguntas excesivamente solícitas sobre mi comodidad. ¿Estás segura de que no estarías más cómoda en una silla reclinable, Janice?, preguntaba, sus ojos desviándose hacia el sillón orejero antiguo que prefería. Una silla que David y yo habíamos comprado juntos. Esa cosa vieja parece que podría colapsar. Sus estados de ánimo eran como una veleta en un huracán. Un momento, toda eficiencia enérgica. Al siguiente, un silencio sombrío puntuado por fuertes suspiros y pedía algo. Noté que sus manos temblaban a veces al servirme el agua. Sus ojos a menudo tenían una cualidad tensa e inquieta, y con frecuencia desaparecía por largos periodos, con el teléfono pegado a la oreja en conversaciones susurradas y urgentes que terminaban abruptamente si yo entraba en la habitación. Cuando una vez le pregunté a Michael si Porche se encontraba bien, mencionando su agitación, él solo se pasó la mano por su ya despeinado cabello. Tiene mucho en la cabeza, mamá. Una subasta benéfica que está organizando. Solo intenta no preocuparla, ¿de acuerdo? Así que lo intenté. Me quedé en la habitación de invitados, que ella había decorado en tonos de beige estéril que se sentían más como un hotel que como un hogar. Leí, tejí, y vi los días difuminarse en un ciclo monótono de analgésicos y televisión diurna. Pero la inquietud creció. Había una energía frenética en Porche,
una fragilidad que parecía crepitar bajo su pulido barniz. La veía sobresaltarse si Michael cuestionaba una nueva compra extravagante que llegaba por mensajería, o su tono agudo y defensivo si él preguntaba por las cuentas del hogar. Una vez la escuché al teléfono, su voz baja y venenosa: «No me hables de plazos. Necesito más tiempo o todo se desmorona». Cuando me vio en el pasillo, su rostro palideció, luego se endureció en una mirada antes de que rápidamente se compusiera en una máscara de indiferencia. Intenté hablar con Michael de nuevo. «Hijo», le dije una tarde mientras me ayudaba con mis ejercicios de pierna, «estoy preocupada por Porche. Parece agotada y creo que podría estar gastando mucho dinero. ¿Está todo bien?». Él evitó mi mirada, su atención fija en mi rodilla. «Mamá, Porche maneja nuestras finanzas. Es muy capaz. Solo está bajo presión con este gran evento de caridad. Por favor, no aumentes su estrés cuestionándola. Se pone muy sensible». Me dio una palmada en la pierna con demasiada firmeza. «Solo concéntrate en mejorar. ¿De acuerdo? Déjanos a nosotros preocuparnos por el resto». Sus palabras, destinadas a tranquilizar, solo amplificaron mi sensación de ser una extraña, una carga cuyas preocupaciones debían ser ignoradas. Eso fue lo que me dolió. Déjanos a nosotros preocuparnos. Cuando mi hijo, que solía compartirme cada miedo y triunfo de la infancia, se había convertido en parte de nosotros que tan claramente excluía a su propia madre, la atmósfera en la casa se hizo más pesada, cargada de tensiones tácitas. Los momentos de hostilidad apenas disimulada de Porche se hicieron más frecuentes. Olvidaba traerme la bandeja del almuerzo o dejaba accidentalmente mi medicación para el dolor fuera de mi alcance. Pequeñas crueldades, quizás, pero que socavaban mi espíritu, haciéndome sentir cada vez más aislada y no deseada. Ansiaba la paz de mi propio hogar, la comodidad de mis propias cosas, el recuerdo de la suave presencia de David. Mi recuperación progresaba, pero mi corazón se sentía más pesado cada día. Algo andaba muy mal en esa casa. Una oscuridad se enroscaba alrededor de Porche, y Michael, mi hijo cariñoso pero reacio al conflicto, parecía no querer o no poder verlo. Y yo, su madre convaleciente, estaba atrapada en el medio, un testigo reacio de una tormenta que se avecinaba. No tenía poder para escapar. Era un martes por la tarde, recuerdo, poco más de una semana después de mi llegada. Mi rodilla palpitaba con fuerza, un dolor incesante y ardiente que hacía cada movimiento una agonía. Había estado tratando de ser valiente, de minimizar mi malestar por el bien de Michael, pero el dolor me estaba agotando, dejándome agotada y llorosa. Michael estaba trabajando hasta tarde como de costumbre, otra crisis en la oficina. Porche había estado particularmente tensa todo el día, sus movimientos bruscos, sus respuestas cortantes. Había entrado y salido de mi habitación, sus ojos inusualmente brillantes, una extraña y tensa sonrisa dibujada en su rostro que no los alcanzaba. Alrededor de las 9, apareció con mi medicación habitual para el dolor y un vaso de agua. «Te ves absolutamente horrible, Janice», dijo, su voz un poco demasiado alta, un poco demasiado alegre. Exhausta. «Creo que necesitas un sueño realmente profundo esta noche. Te voy a dar una extra de estás un poco antes». El doctor Henderson dijo que estaba bien si el dolor era fuerte. Dude. El doctor Henderson no me había mencionado una dosis extra, pero el dolor era intenso, y la idea de un sueño largo e ininterrumpido era increíblemente tentadora. Porche ya me ofrecía la pastilla, su sonrisa inquebrantable. Quizás intentaba ser amable a su manera brusca. «Está bien, querida», murmuré, tomando la medicación. «Gracias. Estoy muy cansada». Me observó tragarla. Esa extraña e intensa brillantez en sus ojos me causaba una vaga inquietud. «Bien», dijo casi demasiado rápido. «Ahora descansa profundamente». La medicación me golpeó más fuerte y rápido de lo habitual. Una pesada y envolvente letargia se extendió por mis extremidades, mis párpados se volvieron increíblemente pesados. Los bordes de la habitación se desdibujaron, el rostro de Porche aparecía y desaparecía. Y luego solo hubo oscuridad, un vacío pesado y sin sueños. Emergí horas más tarde, o quizás fue a la mañana siguiente.
No podía saberlo. Mi cabeza se sentía pesada, mi boca como algodón. Pero fue otra sensación, una desconocida, la que realmente me sacudió del letargo del sueño. Un frío, una corriente de aire en mi cuero cabelludo. Alargué una mano tentativa, mis dedos rozando no la suave y familiar nube de mi cabello plateado, sino algo corto y áspero. Mis ojos se abrieron de golpe. La habitación estaba tenue, la luz temprana de la mañana se filtraba débilmente por las cortinas. Busqué a tientas la lámpara, mi corazón comenzando a latir con un ritmo frenético y aterrorizado contra mis costillas. La luz parpadeó. Levanté mis manos temblorosas hacia mi cabeza de nuevo, explorando, incrédula. Mi cabello, mi hermoso cabello plateado del que siempre me había enorgullecido. El cabello que a David le encantaba acariciar. Se había ido, rapado, no solo cortado, sino brutalmente arrancado, dejando un rastro áspero e irregular que se sentía extraño y brutal contra mis dedos. Un sollozo ahogado se me escapó. Me levanté a toda prisa de la cama, mi andador traqueteando mientras me tambaleaba hacia el espejo del tocador. El reflejo que me devolvió la mirada era una caricatura grotesca. Una extraña con el cuero cabelludo violado, los ojos muy abiertos por el horror incipiente y la incomprensión total. Mechones de mi cabello plateado yacían esparcidos por el suelo alrededor de la cama como nieve caída después de una tormenta. «No», susurré, mi voz quebrada. No, no, no. La puerta se abrió con un crujido y Porche estaba allí, ya vestida con un elegante traje de pantalón y una taza de café en la mano. Observó mi reflejo, mi rostro horrorizado, la evidencia en el suelo, y una lenta y escalofriante sonrisa se extendió por sus labios. «Oh, estás despierta», arrulló, su voz goteando con una falsa solicitud que me erizó la piel. Se paseó por la habitación, su mirada clínica mientras examinaba mi cabeza. «¿No se siente mucho más limpio así, Janice?» Mucho menos alboroto para todos, especialmente estando tan indispuesta. Soltó una risa corta y aguda, un sonido tan frágil y cruel como el cristal rompiéndose. Honestamente, es una mejora. Todo ese cabello de anciana era un poco deprimente, ¿no? La audacia, la pura y sin adulterar malicia de aquello me dejó sin aliento. Esto no era un error. Esto no era un intento equivocado de cuidado. Esto era un acto deliberado de crueldad, de humillación. Portia. Finalmente encontré mi voz, un grito crudo y roto. «Michael, ven aquí ahora». Mi hijo tropezó en la habitación un momento después, su cabello despeinado, sus ojos nublados por el sueño, asimilando la escena. Yo, aferrada a mi cabeza destrozada, los mechones de cabello esparcidos, la sonrisa triunfante de Porche. Su rostro se descompuso por la conmoción, sus ojos se abrieron con incredulidad. «Mamá, ¿qué? ¿Qué demonios pasó?» «Ella hizo esto», grité, señalando con un dedo tembloroso a Porche. «Tu esposa». Me afeitó la cabeza mientras dormía. Michael miró de mí a Porche, luego de vuelta al cabello en el suelo, su expresión un torbellino de confusión y horror creciente. «Porche, esto...» Porche inmediatamente lanzó su ofensiva, su voz elevándose, aguda y acusatoria. «Michael, cariño, no seas ridículo. Por supuesto que no le afeité la cabeza. Anoche estuvo terriblemente inquieta, con fiebre, tirándose del cabello. Se estaba enredando tanto e insalubre. Me preocupaba una infección después de su cirugía. Yo solo, la arreglé drásticamente, sí, porque era un desastre. Estaba tratando de ayudarla. Claramente está confundida esta mañana, probablemente todavía aturdida por su medicación». Se volvió hacia mí, sus ojos como trozos de hielo. «Te estabas arrancándome jones, Janice. ¿No lo recuerdas?» La miré, pasmada por la descarada audacia de sus mentiras. «Eso no es cierto. Me drogaste». «Hiciste esto para humillarme». «¿Drogada?». Porche se burló, volviéndose hacia Michael con una expresión de inocencia herida. «¿Ves, Michael? No tiene sentido lo que dice. Está muy alterada. Creo que la cirugía y la medicación han sido demasiado para ella».
Michael miró del rostro furioso e indignado de Porche a mi rostro empapado en lágrimas y devastado, su propia expresión perdida y abrumada. Porche, su cabello, todo, balbuceó, claramente luchando. Mama, ¿estás segura? Claro que estoy segura, sollocé. Moraine Michael. Mira lo que me hizo. Solo intentaba mantener las cosas limpias y manejables para ella, insistió Porche, su voz elevándose a un chillido. Me está haciendo quedar como un monstruo. ¿Me crees, verdad, Michael? Sabes que yo no la lastimaría. Él se pasó una mano por el cabello, su mirada yendo y viniendo entre nosotras. Un hombre atrapado en una tenaza. Yo, no sé qué pensar, murmuró finalmente, sus ojos evitando los míos. Porche, quizás debiste haber esperado, preguntarme. Mamá, quizás estabas muy desorientada. Sonaba desesperado por encontrar un punto medio, una explicación menos horrible, pero no había un punto medio. Solo estaba el acto vicioso de Porche y el devastador fracaso de mi hijo para condenarlo inequívocamente, para protegerme. Su debilidad, su disposición a siquiera considerar por un momento las escandalosas mentiras de Porche, se sintió como una segunda violación. En ese momento, con el cuero cabelludo frío y expuesto, mi dignidad hecha jirones, y mi hijo mirando a todas partes menos a la verdad de la crueldad de su esposa, nunca me había sentido tan completamente sola, tan profundamente traicionada. La pesadilla no era solo lo que Porche había hecho. Era la escalofriante constatación de que, en la casa de mi propio hijo, estaba completamente desprotegida. Los días inmediatamente posteriores al corte de mi cabello fueron un tormento viviente. Cada uno, un nuevo paisaje de humillación y una traición más profunda y dolorosa. Mi cuero cabelludo, expuesto y sensible, se sentía constantemente frío, un recordatorio físico de la barbarie de Porche. Cada vez que accidentalmente me veía reflejada en la pantalla oscura del televisor, en el espejo del baño al que ahora temía, incluso en la superficie pulida de una cuchara, una descarga de vergüenza y furia me recorría. Esta criatura violada con el rastro brutalizado, los ojos atormentados. Esta no era yo. Era una caricatura, una víctima esculpida por la malicia de mi nuera. Michael, mi hijo, era un estudio de miseria en conflicto. Se quedaba en mi puerta, con el rostro marcado por una culpa que no podía expresar del todo, ofreciéndome tazas de té que no quería y frases hechas que se sentían como sal en mis heridas. Mamá. Porche, a veces se excede un poco, balbuceaba, evitando mi mirada. Dice que solo intentaba ayudar, que estabas bastante angustiada con tu cabello. ¿Angustiada? Lo interrumpí, mi voz un temblor bajo y peligroso. Michael, ella me drogó. Esperó a que estuviera inconsciente y luego me cortó la cabeza con tijeras o una máquina. ¿Eso te suena a ayuda? Él se sobresaltaba, pasándose la mano por el cabello. Porche jura que te estabas tirando de él. Mamá. Que tenías un poco de fiebre. Entró en pánico. Dice que la medicación extra era solo para asegurarte que descansaras durante tu malestar. Él estaba repitiendo sus mentiras. Lo sabía. Ya sea que las creyera por completo o simplemente las eligiera por el bien de una vida más tranquila, el efecto era el mismo. Mi verdad fue desestimada, mi violación minimizada. Él no podía o no quería ver a la víbora venenosa con la que estaba casado. Porche, por su parte, era un espectáculo escalofriante de falsa preocupación y triunfo engreído. Me traía las comidas con un aire excesivamente solícito, preguntando con esa voz melosa si la querida Janice se sentía más ella misma hoy. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una fría diversión mientras se deslizaban sobre mi cabeza rapada. Me había marcado, me había grabado con su crueldad, y se deleitaba en su poder. El gaslighting era implacable. Cualquier mención que hacía del ataque era recibida con negaciones de ojos bien abiertos o sugerencias de que mi memoria me estaba jugando una mala pasada debido a la cirugía y la medicación. Realmente debemos hablar con el doctor Henderson sobre los niveles de su medicación. Gloria, le decía a Michael a mi oído, lo suficientemente alto para que su falsa preocupación cayera como una losa de plomo. Mi recuperación física de la cirugía de rodilla me ató a esa casa.
Una jaula dorada donde mi torturadora tenía las llaves. Durante otra semana, quizás 10 días, mi movilidad fue genuinamente limitada. Cada paso con el andador era un esfuerzo. Cada intento de subir las escaleras, una prueba. Esta proximidad forzada a Porche. Esta incapacidad de simplemente salir y recuperar mi propio espacio, mi propia cordura, era una forma única de tortura. Pero también, comencé a darme cuenta, era una oportunidad. La tormenta inicial de dolor y rabia comenzó a amainar. No en aceptación, sino en algo más frío, más duro, más enfocado. Si Michael no lo veía, si no podía liberarse del agarre manipulador de Porche, entonces tendría que encontrar una manera de mostrárselo a él, de mostrarle a todos la verdad sin adornos. Mi palabra contra la suya claramente no era suficiente. Necesitaba pruebas, pruebas irrefutables de su inestabilidad, su engaño, la oscuridad que acechaba bajo su pulida fachada. Fue durante uno de los recados cada vez más frecuentes de Porche, siempre salía corriendo ahora, sus explicaciones vagas, su actitud agitada al regresar que la idea comenzó a tomar forma. La había estado observando más de cerca, mis sentidos agudizados por mi calvario. Sus llamadas telefónicas susurradas y frenéticas, la forma en que saltaba si Michael entraba en la habitación inesperadamente, la forma casi compulsiva en que revisaba su teléfono en busca de mensajes. Algo la estaba impulsando, algo más allá del mero resentimiento hacia mí. Si tan solo pudiera capturar algo de eso. ¿Pero cómo? Apenas era una espía. La idea de la tecnología más allá de mi viejo y confiable control remoto de televisión y el teléfono que usaba para llamadas y mensajes de texto era desalentadora. Sin embargo, la imagen del rostro sonriente y engreído de Porche mientras se burlaba de mí por mi cabeza más limpia ardía en mi memoria, un estímulo implacable. Esto no podía quedar así. Una tarde, cuando Michael estaba en casa, luciendo particularmente cansado y culpable después de otro tenso intercambio con Porche sobre algún cargo inexplicable en la tarjeta de crédito, vi mi oportunidad. Fingí un episodio particularmente malo de olvido, haciéndole la misma pregunta sobre su jornada laboral 3 veces seguidas. Oh, Michael, que rideau, suspiré, presionando mi dedo en mi sien. Mi mente está como un colador estos días. El doctor Henderson dijo que es la medicación, pero me preocupa. No consigo recordar nada de lo que me dice después de mis citas. Lo miré, mis ojos muy abiertos con una vulnerabilidad cuidadosamente elaborada. Estaba pensando quizás en una de esas pequeñas grabadoras, del tipo que usan los estudiantes para las clases, para poder reproducir lo que dice el doctor. O quizás incluso, añadí como si la idea acabara de ocurrírseme, grabar algunas de mis viejas historias familiares para ti y Cale antes de que las olvide todas. Michael me miró, una mezcla de lástima y alivio inundando su rostro, algo que él podía manejar. Una madre confundida y olvidadiza que quería un artilugio inofensivo era mucho más fácil de manejar que una madre que acusaba a su esposa de un asalto bárbaro. Eso es en realidad una buena idea, mamá, dijo, aferrándose a ella. Sí, una pequeña grabadora de voz. Sencilla. Puedo pedirte una por internet. Te conseguiremos una que sea fácil de usar. Estaba tan aliviado por mi petición aparentemente inofensiva, por esta evidencia de mis facultades menguantes que encajaba tan perfectamente con la narrativa de Porche, que la tuvo entregada en 2 días. Era pequeña, negra y discreta, con un solo botón prominente para grabar. El manual de instrucciones era delgado. Esa noche, después de que Porche y Michael se hubieran retirado a su habitación, su argumento susurrado y tenso, una banda sonora familiar para mis noches, me senté sola en la tenue luz de mi habitación de invitados. La pequeña grabadora se sentía fría y pesada en mi palma. Yo, Janice Washington, una viuda de 72 años que había enfrentado las tormentas de la vida con resiliencia y gracia, ahora contemplaba el espionaje en la casa de mi propio hijo. Una sonrisa amarga tocó mis labios. Porche quería verme frágil, olvidadiza e impotente. Estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. Pasé las siguientes horas, impulsada por una furia fría y el recuerdo de la inquebrantable fe de Robert en mi fortaleza, aprendiendo laboriosamente su sencilla operación. Mi plan,
audaz y aterrador, comenzó a solidificarse. Reuniría mis pruebas. Desenmascararía a Porche Monroe y luego obtendría mi justicia. La mujer con la que mi hijo y mi nuera creyeron estar tratando en las siguientes semanas era una sombra de mi antiguo yo. Una criatura de pasos vacilantes, memoria nublada y ojos que a menudo parecían mirar a una distancia aturdida. Perfeccioné el arte de la taza de té extraviada, la voz temblorosa que pedía una explicación repetida 3 veces, el asentimiento ausente cuando Porche emitía instrucciones agudas e impacientes. Era una farsa humillante. Cada momento fingido de confusión, una pequeña y amarga píldora que tragar. Pero debajo de este barniz de declive cuidadosamente construido, una Janice diferente estaba trabajando. Una observadora meticulosa, una estratega paciente, impulsada por una ira fría e inquebrantable y una resolución inquebrantable. Mi pequeña grabadora de voz, acurrucada en el bolsillo de mi bata o escondida bajo un cojín en mi sillón, se convirtió en una extensión de mis propios sentidos indignados. Porche, mientras tanto, se estaba desmoronando. Su adicción, o adicciones, como empezaba a sospechar, era una bestia hambrienta, y su apetito la hacía cada vez más descarada y asombrosamente descuidada. La compostura pulcra que solía llevar, como una armadura cara, comenzó a resquebrajarse, revelando a la mujer frenética y desesperada que había debajo. Sus recados se hicieron más frecuentes, sus ausencias más largas. Regresaba con las mejillas sonrojadas y los ojos demasiado brillantes, o a veces pálida y temblorosa, arremetiendo contra Michael por el más mínimo desaire percibido. Él, bendito sea su corazón ingenuo, todavía intentaba atribuirlo al estrés de su trabajo de caridad, pero incluso su negación se estaba volviendo insostenible. Mi primera pieza de munición real provino de una llamada telefónica que escuché por casualidad. Porche a menudo tomaba sus llamadas en el conservatorio, creyendo que estaba fuera del alcance del oído. Me había acostumbrado a descansar en el chaise lounge de la sala de sol adyacente, fingiendo dormir, mi pequeña grabadora escondida en las profundidades de un gran bolso de tejer a mi lado. Una tarde, su voz, normalmente tan controlada cuando hablaba con extraños, era aguda con un borde desesperado. «Mira, Lorenzo», siseó en su teléfono. «Te dije que lo tendría para el viernes». «Sí, la cantidad total. Solo dame hasta entonces. La situación de mi suegra ha complicado las cosas». Pausa. «No, ella no sospecha nada. Apenas sabe qué día es». Lorenzo. «Complicó las cosas. ¿Y yo apenas sabía qué día era? ¿Verdad?» La grabación era nítida. Su desprecio por mí, su desesperación financiera, todo al descubierto. Las pastillas fueron lo siguiente. Porche siempre había sido muy particular con sus vitaminas y suplementos. Ahora comencé a notar una actitud sigilosa con ellos. Una mañana, después de que saliera corriendo apresuradamente, olvidando su bolso de diseñador extra grande, lo encontré un poco abierto en la mesa del recibidor. Mi corazón palpitaba con fuerza contra mis costillas. Se sintió como una terrible violación, pero tenía que saberlo. Mis manos temblaron mientras metía la mano, mis dedos cerrándose no en uno, sino en 3 frascos de medicamentos diferentes, ninguno de ellos con el nombre de Porche. Uno era para analgésicos fuertes, otro para la ansiedad, un tercero que no reconocía. Saqué mi viejo smartphone, el que ellos pensaban que apenas sabía usar para llamadas, y rápidamente, torpemente, fotografié las etiquetas, los detalles de la farmacia, antes de volver a colocarlos con cuidado. Más tarde, una búsqueda discreta en línea confirmó mis sospechas. Un cóctel peligroso, especialmente si se usaba incorrectamente. Su computadora portátil se convirtió en otra fuente. Siempre estaba pegada a ella, pero ahora a veces la dejaba abierta en el sofá cuando salía corriendo a abrir la puerta o a atender otra llamada en voz baja. Fingiendo una siesta, esperaba a que el camino estuviera despejado, y luego, con movimientos mucho más firmes de lo que sugeriría mi habitual acto de fragilidad, me acercaba. Mis habilidades tecnológicas eran rudimentarias, pero Robert me había enseñado lo básico hace años, y siempre había aprendido rápido cuando lo necesitaba. No necesité hackear nada. Su descuido fue mi clave.
boletos de apuestas de casinos en línea, una lista horriblemente larga de transacciones a sitios que no reconocía, correos electrónicos amenazantes de acreedores exigiendo pago inmediato, y un historial de navegación lleno de búsquedas de préstamos rápidos y cómo ocultar deudas al cónyuge. El carrete de la cámara de mi viejo smartphone comenzó a llenarse de capturas de pantalla condenatorias. Cada clic de la cámara era un pequeño clavo en el ataúd de Porche. Las discusiones entre Michael y Porche se hicieron más frecuentes. Sus voces bajas y airadas se filtraban por las delgadas paredes de mi habitación de invitados por la noche. Mi grabadora, colocada estratégicamente en mi mesita de noche, lo capturaba todo. Las manipulaciones llorosas de Porche, sus negaciones furiosas cuando Michael, con timidez, cuestionaba una factura. Sus referencias despectivas a mí como tu madre senil o la vieja bruja. Michael, mi pobre y desconcertado Michael. Escuché su confusión, su frustración, sus débiles intentos de afirmarse. Siempre abrumado por el arrebato emocional de Porche. Estaba atrapado, me di cuenta, casi tanto como yo había estado en ese ático. La evidencia se acumuló. Fotografías, clips de audio, mis propias notas escritas a mano detallando fechas, horas, conversaciones escuchadas. Cada pieza era una nueva puñalada de dolor, una confirmación del núcleo podrido del matrimonio de mi hijo, del peligro que Porche representaba. Hubo días en que el peso de todo, la fealdad que estaba desenterrando, amenazó con abrumarme. El deseo de simplemente gritar, de confrontarlos, de escapar de esa casa era inmenso. Pero me aferré a mi resolución, un salvavidas en el turbulento mar de su engaño. Mi ligera confusión se convirtió en mi escudo, mi debilidad percibida, mi mayor fortaleza. Ellos veían a una anciana frágil sucumbiendo lentamente a la edad y la enfermedad. No tenían idea de que vivían con una meticulosa detective, reuniendo pacientemente los hilos que pronto tejerían su ineludible ruina. La reunión familiar se acercaba, la tradicional reunión que siempre organizaba. Este año, pensé con una sombría satisfacción, el evento principal sería una verdad que ya no podrían negar. Después de casi 3 semanas de interpretar el papel de la inválida aturdida y frágil, mi colección de pruebas contra Porche era sustancial y repugnante. La pequeña grabadora de voz contenía horas de sus comentarios mordaces, sus frenéticas llamadas telefónicas plagadas de deudas y sus argumentos explosivos e irracionales con Michael, escuchados a través de las delgadas paredes. Mi viejo smartphone, una herramienta que alguna vez usé principalmente para compartir fotos de mis rosas y el viejo taller de Robert, ahora contenía una galería de imágenes condenatorias. Fotos tomadas a toda prisa de frascos de pastillas ocultos con nombres que no eran el suyo, capturas de pantalla de mensajes ominosos de sitios de juegos de azar en línea en su computadora portátil dejada descuidadamente abierta, y fotos de extractos de tarjetas de crédito vencidos por compras extravagantes que sabía que Michael no había autorizado. Cada pieza de prueba era un testimonio de su engaño, una piedra en los cimientos de la justicia que pretendía construir. Sabía que no podría mantener mi farsa mucho más tiempo. La tensión era inmensa. El momento de actuar tenía que ser elegido cuidadosamente. Llegó un jueves por la tarde. Porche, después de una llamada telefónica particularmente tensa y susurrada que la dejó pálida y nerviosa, anunció que tenía una cita urgente con el enlace de su comité de caridad y salió furiosa de la casa, el portazo resonando su agitación. Michael había llegado temprano del trabajo quejándose de una migraña, con aspecto cansado y estresado. Este era el momento. Lo encontré en la cocina, bebiendo un vaso de agua, con los hombros caídos. Michael, querido, comencé, mi voz suave, todavía teñida de la débil fragilidad a la que se había acostumbrado. ¿Podríamos hablar un momento? Hay algo que necesito mostrarte. Algo que me ha estado preocupando profundamente. Levantó la vista, sus ojos cautelosos. Mamá, si esto es otra vez sobre Porche, de verdad que no estoy para eso. Ella está bajo mucha presión. Sé que piensas eso, hijo, dije, sacando la pequeña y discreta carpeta donde había recopilado lo peor de mis hallazgos. Pero necesito que veas esto por tu propio bien tanto como por el mío. A regañadientes,
Tomó la carpeta. Observé su rostro mientras comenzaba a hojear las impresiones de los extractos de tarjetas de crédito. Su frente se fruncía. Luego vinieron las fotos de los frascos de pastillas, las capturas de pantalla del sitio de juegos de azar. Sus manos se detuvieron. Entonces saqué mi pequeña grabadora y reproduje un breve y escalofriante clip de Porsche al teléfono, su voz un siseo venenoso mientras discutía con alguien llamado Lorenzo sobre una gran deuda y cómo obtendría el dinero de una forma u otra. Luego, otro clip, uno en el que le gritaba a Michael durante una discusión a altas horas de la noche que era demasiado estúpido para ver la presión bajo la que estaba y que su madre estaba empeorando todo. El color se le fue del rostro a Michael. La resignación cansada que tan a menudo había visto fue reemplazada por un horror incipiente, luego un dolor crudo, casi infantil. Me miró, con los ojos llenos de una angustia aturdida. Mamá, no tenía idea. Pastillas, juegos de azar, tanta deuda. Su voz era un susurro ronco. El muro cuidadosamente construido de su negación, ese que Porsche había mantenido tan hábilmente y detrás del cual él se había escondido tan voluntariamente, se estaba desmoronando ante mis ojos. Es una adicta, Michael, dije suave pero firmemente. Y su adicción, su desesperación, es lo que alimentó su crueldad hacia mí. Es lo que ha estado destrozando tu vida, incluso si no has querido verlo. Entonces le conté brevemente lo de Porsche dándome la medicación extra, el detalle que había omitido hasta que él estuvo listo para escuchar el alcance total de sus problemas. Se cubrió la cara con las manos, sus hombros temblaban. He sido un tonto, sollozó. Tan ciego, mamá, lo que le hizo a tu cabello. Pero debería haber. Lo que importa ahora, Michael, dije, mi voz firme a pesar del temblor en mi propio corazón, es lo que hacemos al respecto. Ella necesita ayuda, pero también necesita rendir cuentas. Y tú necesitas estar a salvo financiera y emocionalmente. Levantó la vista, con los ojos enrojecidos, pero ahora con una nueva e inusual determinación. Tienes razón, mamá. Tienes razón. Esto tiene que parar. Tenemos que confrontarla. Confrontar a Porsche sola cuando está así. Comencé, eligiendo mis palabras con cuidado. Puede que no sea productivo. Es muy buena para tergiversar las cosas, como sabes. Quizás. Quizás si sus padres estuvieran aquí, o tal vez la tía Carol y el tío James, alguien a quien respete o al menos alguien cuya opinión la haga detenerse. Podríamos decir que estamos preocupados por sus recientes niveles de estrés y queremos tener una discusión familiar tranquila. Michael se aferró a la idea, quizás necesitando el apoyo de otros adultos tanto como yo. Su tía Carol, mi cuñada, era una mujer formidable, y Porsche, a pesar de toda su fanfarronería, le tenía un poco de miedo. Hizo las llamadas, su voz tensa pero decidida, invitando a Carol y James a un asunto familiar urgente relacionado con Porsche esa misma tarde, enfatizando la necesidad de un enfoque tranquilo y de apoyo para discutir su evidente angustia. Las horas previas al regreso de Porsche estuvieron cargadas de una nerviosa anticipación. Carol y James llegaron, con el rostro marcado por la preocupación después de la breve y cautelosa explicación de Michael. Nos sentamos en la sala, la carpeta de pruebas sobre la mesa de centro. Sentí una extraña calma apoderarse de mí. Mi parte en la investigación había terminado. Ahora dependía de Michael y de la propia Porsche. Porsche entró poco después de las 7, cargada con bolsas de compras de boutiques caras. Más evidencia de su gasto compulsivo. Se detuvo en seco al ver a Carol y James, sus ojos entrecerrándose con sospecha. «Bueno, ¿qué es esto?», preguntó, su voz aguda. «¿Una fiesta sorpresa?». No es mi cumpleaños. Michael se puso de pie, su rostro pálido pero resuelto. Porsche, necesitamos hablar. Estamos preocupados por ti. Señaló la carpeta. Mamá ha encontrado algunas cosas. Cosas que explican mucho sobre tu comportamiento últimamente. La mirada de Porsche se dirigió a mí, puro veneno en sus ojos, luego de vuelta a la carpeta. Su compostura cuidadosamente construida comenzó a resquebrajarse. «¿Qué cosas?», exigió, su voz elevándose. «¿Qué tonterías te ha metido tu madre en la cabeza ahora? Más de sus desvaríos seniles».
No son desvaríos, Porche, dijo Michael, su voz ganando fuerza mientras Carol y James observaban gravemente. Abrió la carpeta, mostrándole una impresión de una deuda de juego. Esto no es estrés. Esto es algo mucho más serio. Mientras Michael presentaba las pruebas pieza por pieza, las pastillas, las deudas, las llamadas frenéticas. Las negaciones de Porche se volvieron más estridentes, más desesperadas. Me acusó de ponerle cosas, de falsificar documentos, de intentar destruir su matrimonio. Gritó que todos nos estábamos confabulando contra ella. La elegante fachada se hizo añicos, revelando la desesperación cruda y furiosa de una adicta acorralada. Fue una tirada fea y explosiva, llena de culpas, autocompasión y ni una pizca de remordimiento. Y esta vez, Michael no retrocedió. Simplemente se quedó allí, dejando que sus palabras, su propia furia autoincriminatoria, flotaran pesadamente en el aire, condenándola más completamente de lo que cualquier acusación que yo hubiera podido lanzar. Su ruina, me di cuenta, estaba ahora completamente en sus propias manos. La explosiva diatriba de Porche finalmente se agotó, dejándola como un despojo tembloroso y desaliñado en medio del silencio atónito de nuestra pequeña reunión familiar. La máscara de la mujer sofisticada y controlada se había ido, reemplazada por el rostro crudo y feo de su adicción y desesperación. La tía Carol, siempre pragmática, fue la primera en hablar, su voz firme pero no cruel. Porche, dijo suavemente, está claro que necesitas ayuda seria, hija. Esto ya no es solo estrés. El tío James, con una expresión sombría, asintió en señal de acuerdo, con la mirada fija en Michael. Fue Michael quien finalmente tomó las riendas de manera definitiva. El hombre que había parecido tan intimidado, tan fácilmente manipulado por Porche durante años, ahora se erguía más recto, su voz imbuida de una autoridad dolorosa pero resuelta que no le había escuchado desde antes de la muerte de su padre. La prueba irrefutable que le había presentado, seguida del colapso autoincriminatorio de Porche, había actuado como una cirugía brutal pero necesaria en su negación. Porche, dijo, su voz quebrada pero firme. Carol tiene razón. Necesitas ayuda profesional para tus adicciones. El juego, las pastillas, todo. Inmediatamente. Buscaré un centro. Y hasta que estés bien, y hasta que podamos solucionar este desastre financiero catastrófico que has creado, creo que es mejor que nos separemos. No podemos vivir así más tiempo. Me miró entonces, sus ojos llenos de una profunda y dolorosa disculpa que no necesitaba palabras. Y mamá merece vivir en paz y seguridad. Porche, ahora una muñeca rota, no ofreció más resistencia, solo una serie de sollozos temblorosos. Sus padres, a quienes Carol había llamado discretamente durante una pausa en el arrebato de Porche, llegaron poco después, sus rostros una mezcla de shock y vergüenza incipiente mientras Michael, en silencio y sombríamente, les exponía la situación. Se la llevaron esa noche, una medida temporal, mientras se hacían los arreglos para un centro de rehabilitación. La caída fue rápida y brutal, justo como lo había sido su ataque a mí. La noticia de las adicciones de Porche y la magnitud de su engaño, incluido el incidente del afeitado de cabeza, que Michael ahora relataba con vergüenza a miembros clave de la familia, se extendió por su círculo social como la pólvora. Su imagen cuidadosamente cultivada se hizo añicos. Las invitaciones se secaron, los amigos se distanciaron, y sus queridos comités de caridad aceptaron silenciosamente su renuncia. Las repercusiones financieras fueron igualmente graves. Las deudas que había acumulado eran asombrosas y Michael, con asesoramiento legal, comenzó el doloroso proceso de desenredar sus finanzas, iniciando los trámites de divorcio mientras Porche entraba, a regañadientes, en un programa de tratamiento a largo plazo. Su vida tal como la conocía estaba, de hecho, arruinada. Una consecuencia directa de los secretos que había albergado y la crueldad que había infligido. Tan pronto como mi rodilla me lo permitió, solo una semana después de aquella noche explosiva, regresé a mi querido hogar. Entrar por mi propia puerta, respirar el familiar aroma a cera de abeja y rosas viejas, fue como tomar el primer aliento profundo y puro después de casi ahogarme.
La casa volvió a sentirse como un santuario, un refugio. Michael, con el rostro marcado por una humildad y una tristeza que no le había visto en años, me ayudó con la mudanza. Cada una de sus acciones era una disculpa silenciosa. Supervisó el cambio de las cerraduras, la instalación de un mejor sistema de seguridad, pequeños gestos, pero que decían mucho. Las semanas siguientes estuvieron llenas de una sanación tranquila. Mi cabello plateado, ahora mi distintivo de honor, comenzó a brotar en suaves y decididos mechones, un símbolo visible de renovación. Amigos y familiares se unieron, sus visitas ya no tensas por la presencia opresiva de Porche, sino llenas de genuino calor y apoyo. La tía Carol trajo cacerolas. El tío James arregló el grifo que goteaba y que Andrés siempre había estado demasiado ocupado para atender. La señora Henderson, de al otro lado de la calle, vino a tomar el té y hablamos durante horas. Realmente hablamos por primera vez en mucho tiempo. Michael era una presencia constante y tentativa. Llamaba todos los días. Me visitaba no por obligación, sino aparentemente por una profunda y dolorosa necesidad de reconectar, de compensar. Se sentaba en mi cocina, su costoso traje fuera de lugar, y escuchaba. Realmente escuchaba mientras yo hablaba de mi dolor, mi miedo durante aquellos días, la profundidad de su anterior fracaso en protegerme. No había excusas de su parte ahora, solo un dolor crudo y honesto por su propia ceguera y el daño que había permitido. Nunca me perdonaré por no haberlo visto, mamá, dijo una tarde, su voz quebrada por la emoción. Por no haber protegido. Fui un cobarde. Fui débil. Y tú pagaste el precio por ello. Ambos lo hicimos, Michael, dije suavemente. El perdón, sabía, sería un viaje, no una absolución instantánea. La confianza, una vez tan brutalmente rota, necesitaría ser reconstruida con un cuidado meticuloso. Una conversación honesta, una acción considerada a la vez. Pero por primera vez, vi un camino hacia adelante para él. Para nosotros. Finalmente estaba enfrentando la verdad, no solo sobre Porche, sino sobre sí mismo. Mi vida se estableció en un nuevo ritmo pacífico. La ira, la furia fría que había impulsado mi investigación comenzó a disiparse, reemplazada por una fuerza tranquila, una profunda sensación de mi propia resiliencia. Había enfrentado una traición viciosa, no con la misma crueldad, sino con inteligencia, paciencia y una fe inquebrantable en la verdad. Había recuperado mi dignidad, mi hogar, mi paz mental. La ruina de Porche fue obra suya. Mi triunfo reside en mi supervivencia, mi espíritu incólume. Cada mañana ahora, me enfrento a mi reflejo, no con vergüenza, sino con una tranquila comprensión. Mi cabeza, todavía casi calva, con los primeros y suaves mechones plateados de crecimiento comenzando a empañar la superficie como escarcha en una mañana de invierno, ya no era un símbolo de la violación de Porche. En cambio, era un testimonio de mi resistencia, la verdad cruda y sin adornos de una batalla que había librado y ganado. Las cicatrices que dejaron eran reales, grabadas en la memoria, pero ya no eran cadenas. Yo era Janice Washington, una mujer que había caminado a través del fuego y se había negado a ser consumida. Mi hogar era mío. Mi paz era mía. Y mientras miraba a la mujer fuerte que me devolvía la mirada, con los ojos claros y firmes, a menudo pensaba para mis adentros. Intentaron enterrar mi espíritu bajo una avalancha de crueldad. Pero olvidaron algo crucial. Algunas semillas solo germinan en la oscuridad más profunda, creciendo hacia una luz que crean por sí mismas.